Hola chicos, buenas tardes. Es un gusto vernos a través de este medio o que ustedes me vean a mí a través de este medio. Tengan muy buenas tardes, espero hayan tenido un bonito día martes, empezando la semana. Y bueno, por ahí tenemos de fondo esa canción que nos identifica como salazarinos. Empezar de nuevo. Que hoy entonces se den ustedes nuevamente esa oportunidad de hacer las cosas con ganas, con pasión y siempre queriendo aprender mucho más. Que este sea un día de aprendizaje, como todos los días, y un día de agradecimiento también, porque Dios nos ha permitido estar nuevamente aquí. Entonces, ahí les estaba poniendo esa canción, ¿no? Empezar de nuevo. Muy bonita, así que para que se contagien de ánimo en esta tarde de martes. Y como dice allí, cada día empecemos de nuevo. Aunque nos vaya mal en algo, empecemos de nuevo y no nos demos por vencidos. Bueno, ahí ya la voy a pausar. ¿Listo? Y voy a compartirles la pantalla para empezar entonces con la frase del día de hoy. La frase del día de hoy realmente tiene bastante que ver con la del día de ayer, tiene bastante relación. Entonces, la frase de hoy nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer, Dios lo puede hacer, siempre y cuando sea bueno para nuestras vidas. Entonces, confiemos en Él, descansemos en Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Cuando ya nosotros no podemos más, dejémoselo a Dios, que Él se encargará. Y Él verá, ¿no? Si termina con ese problema, si nos sigue manteniendo con ese problema por un tiempo, tal vez es porque algo quiere enseñarnos, algo quiere lograr. No es porque sea malo, como a veces mucha gente piensa que Él es un Dios castigador, no. Dios es un Dios amoroso, benevolente, misericordioso. Y cada día nos da la oportunidad, como decía la canción, de empezar de nuevo. Entonces confiemos en el Señor que nada hay imposible para Él. ¿Listo, chicos? Entonces, la clase de hoy está facilita. Este es un tema que vimos en noveno, pero vamos a recordarlo, y es el uso del gerundio, ¿no? Ahí dice forma invariable no personal del verbo cuya terminación regular en verbos de la primera conjugación es ando y en la segunda y tercera persona yendo o yendo. Entonces, cuando no tenemos el verbo en infinitivo, ¿no? Que es ar, er, ir, lo tenemos en gerundio, que termina en ando, termina en yendo o yendo. ¿Qué ejemplos podemos dar de ello? Ando, caminando. Voy caminando por la acera porque hay un desfile de obreros en la calle, por ejemplo, se me ocurre. En segunda y en tercera persona, con yendo o yendo, mis padres están asistiendo a un curso en la institución José Salazar. Se me ocurre, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo en primera persona utilizamos el ando, los verbos que terminan en ando, y en segunda y en tercera persona los verbos que terminan en yendo o yendo, dependiendo, obviamente, cómo terminen estos verbos y los podamos cambiar. Ahora, ¿qué pasa cuando no utilizamos de una manera correcta el gerundio? Tenemos el uso correcto y tenemos el uso incorrecto. ¿Cuándo es de una forma correcta utilizar el gerundio? Cuando un verbo tiene valor de simultaneidad respecto al verbo principal. Es decir, con acciones que se realizan al mismo tiempo. Dos acciones simultáneas. A eso se refiere. Ejemplo, las chicas llegaban corriendo a la cancha. ¿Cuáles son las dos acciones simultáneas que tenemos ahí? Que llegaron y que lo hicieron corriendo. Dos acciones realizadas al mismo tiempo, simultáneamente. A eso se refiere esa partecita de uso correcto. ¿Cuándo también es correcto usar el gerundio? Cuando una acción es anterior a la del verbo principal. O sea, la acción es anterior al verbo principal. Revisemos el ejemplo. Dice, revisando varias veces el artículo, encontró los datos que necesitaba. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal aquí es encontró, porque no está en gerundio. El gerundio aquí viene a ser revisando. Entonces, como empiezo, ¿no? Por la consecuencia, por decirlo así, la consecuencia va primero y la causa después, ¿no? Entonces, en este caso,
la acción es anterior al verbo principal. El verbo principal, para esto yo tengo que encontrar cuál es el verbo principal dentro de la oración. ¿Cuál es el verbo principal? Encontró. Como esto está antes, anterior al verbo principal, entonces está correctamente utilizado el gerundio. Lo mismo abajo, siguiendo las instrucciones del mapa, encontró el albergue. Podríamos decir, encontró el albergue siguiendo las instrucciones del mapa. Pero la forma correcta es, siguiendo las instrucciones del mapa, encontró el albergue. ¿Por qué? Porque nuevamente el verbo encontrar es el verbo principal de estas oraciones. Pero cuando no es correcto el uso que le damos al gerundio y creemos que lo estamos haciendo bien, pero realmente no es así. Cuando expresa una acción posterior al tiempo de la oración principal, es decir, después. Miren que en el uso correcto era antes y ahora es después. Llegó a la casa encontrando a su mujer durmiendo. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo principal? Llegó. Como el verbo principal está primero y la acción está después, está incorrectamente utilizado el gerundio, ¿no? Debería ser, llegó a la casa encontrando y encontró a su mujer durmiendo. Ahí sí estaría bien estructurada la oración. Otro uso incorrecto que le damos en muchas ocasiones a el gerundio es cuando se emplea como oración subordinada adjetiva especificativa. Ahí tenemos el ejemplo. Importante hotel busca recepcionista hablando francés. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Importante hotel busca recepcionista que hable francés. Ahí sí, estaría correcto, pero no tendríamos que usar o mal utilizar el gerundio. Entonces, que queden claros estos usos correctos y estos usos incorrectos, porque mañana en clases vamos a estar socializando un poquito con unas oraciones aquí que les voy a poner en la parte introductoria para que revisemos si ha quedado claro el conocimiento que se les ha impartido hoy. Eso en cuanto al uso del gerundio. Y pues también el día de hoy vamos a ver la simetría. ¿Qué es la simetría? Es el patrón de construcción deficitario que consiste en incurrir en incongruencias, es decir, algo que no está bien estructurado, en la correlación de estructuras que deben ser simétricas. Cuando hablamos de simetría es algo que es igual, cuando hablamos de asimetría es algo que no es igual. Ahí tenemos los ejemplos, dice, yo me divierto comiendo helado y ver televisión con mis hermanos. Debería ser y viendo televisión con mis hermanos. Vemos que ahí no hay congruencia entre la primera oración y la otra parte de la oración, porque aquí tenemos una oración compuesta, ¿verdad? Están unidas con el nexo y. Ahora, la otra oración, el otro ejemplo dice, me gustan varios deportes como fútbol, ciclismo, vóley, caminar, trotar y esquí náutico, ¿no? Entonces, allí también vemos cómo, en este caso, tal vez le hizo falta unos 2 puntos para empezar, ¿verdad? Porque estamos uniendo, mal uniendo, la palabra como con la palabra fútbol y entonces allí podríamos utilizar un signo de puntuación que nos dé un poco más de simetría dentro de la oración. Entonces, recordemos chicos que el gerundio, verbos que terminan en ando, yendo, oyendo, hay que aprender a utilizarlo para no caer en el error que vimos anteriormente. Y la asimetría, ver que haya congruencia, sentido, coherencia dentro de la oración y no caer en este error tan común como es el de la asimetría. Entonces, con eso chicos, yo quiero despedirme, desearles una linda tarde. Igual mañana vamos a estar repasando un poquito más acerca de este tema tan importante, con ejercicios prácticos para que ustedes puedan poner a prueba cada una de las cosas que vimos esta tarde. Les deseo una linda tarde, que Dios me bendiga, se cuidan, chao, chao.